Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Espero que hayan tenido buen fin de semana. Es lunes, es 26 de enero y tenemos que contarles y apuntarles la última hora del deporte en nuestra tierra, que pasa por un montón de puntos. Y además muy diversos. El primero en Australia, donde nos vamos a marchar a conocer cuál es la última hora del tenista murciano de Carlos Alcaraz, que mañana por la mañana tiene partido, y es que ya hemos conocido hace aproximadamente un par de horas el horario de su partido contra De Miñó en los cuartos del Open de Australia. Hablaremos de la situación del Real Murcia, de la situación del Fútbol Club Cartagena, pero la noticia hoy pasa por Valencia, pasa por esa Copa del Rey ACB, donde ya sabemos más novedades. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque Lucán Murcia tiene claro cuál va a ser su camino en la Copa del Rey, pero lo que no termina de tener claro es si en los cuartos de final se va a enfrentar a Tenerife o a Fútbol Club Barcelona, en función de si es cuarto o quinto. Luego ampliamos. Luego me lo cuentas. También vamos a hablar de la jornada en segunda y tercera federación, por supuesto, con el lío que hubo en el partido de Primera Autonómica que ayer les contamos en el Carrusel Deportivo y en la web de la cadena SER durante toda la mañana, entre el Jabalí Viejo La Ñora y el San Ginés de la Jara, de Primera Autonómica, de la séptima categoría del fútbol español, que desde luego es terrible que sigan pasando estas cosas. Y seguiremos ampliando el polideportivo en este lunes, donde tenemos muchas cosas, donde nos acompaña el compañero Jesús Blázquez de la producción, haciendo cosas tal que te pego, venga para arriba, venga para abajo con los teléfonos, y donde hasta las 4 nos pueden escuchar aquí en la radio de toda la vida, en la SER para toda la región de Murcia, también en la onda media y por supuesto en las diferentes plataformas, la app de la cadena SER, Apple Podcast, Spotify, iVoox y también canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Así que todo preparado, 3 de la tarde, a punto de 22 minutos hasta las 4. Vamos al lío ya. Porque Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Open de Australia. El tenista murciano superó este fin de semana a Tommy Paul y lo hizo con paso firme en el primer torneo oficial de la temporada para él y el primer Grand Slam del 2026, donde el del Palmar está enseñando sus garras y su hambre de títulos. Le costó ganar el primer set contra el estadounidense, donde los dos tenistas se disputaron el tiebreak esa primera manga, pero después tiró de magia y tiró de oficio Carlos para salir adelante. Y tanto fue así que en solo 2 horas y 38 minutos Alcaraz dio por terminado el duelo y mereció la pena a todos los que madrugamos para ver ese partido. 7-6, 6-4 y 7-5, la madrugada del sábado al domingo. Pero ahora tiene por delante otra cita en Melbourne, en ese Open de Australia. Se mide a De Miñó en un partido y un momento importante para conseguir esas tan ansiadas semifinales. 3 de la tarde, 22 minutos. Álvaro Benito, Radio Madrid. Compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Victorio? Buenas tardes. Pues mañana juega Carlos Alcaraz frente a Alex de Miñor, un hombre al que tiene bastante dominado el head-to-head, sí, y esperando sobre todo confirmar las buenas sensaciones que mostró el otro día frente a Tommy Paul. Yo creo que hasta el momento lleva un torneo muy bueno, yendo claramente de menos a más. No ha pasado por grandes problemas, ya se ha enfrentado a algún jugador de calidad apreciable como el caso de Tommy Paul, pero Alex de Miñor es otro nivel, es un jugador que seguramente sea un 8 en todo, no es un 9 en nada. Va a jugar con el apoyo de la hinchada australiana. Es cierto que los golpes de Carlos Alcaraz, que suelen ser más incisivos cuando juega en la sesión de día en Australia, es decir, de madrugada en España, no se suelen ver cuando juega de noche. De hecho, todas las derrotas de Carlos Alcaraz en el Open de Australia han tenido lugar cuando ha jugado en sesión nocturna allí en Melbourne. Así que esperemos que saque la mejor versión que tiene él. Está jugando, como digo, muy bien, y mientras tanto, pues a esperar también qué pasa en el resto de partidos, ¿no? Siguen adelante Novak Djokovic, sigue Jannik Sinner, que ahora va a tener un duelo complicado frente a Payne Shelton, pero lo bueno para Carlos Alcaraz es que por su parte del cuadro, es cierto que está Alexander Zverev, pero yo creo que si está sólido, el murciano va a estar en la final del próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Gracias, Álvaro. Sí que parece probable que esté enfrente contra Zverev, pero en el otro lado del cuadro recuerdo que está un Jannik Sinner que le está afectando bastante el calor y que ya recordamos el pase a cuartos que fue cuanto menos precipitado, con problemas, incluso con polémica, y un Novak Djokovic que da igual los años que tenga, siempre es un hueso muy duro de roer. Pero a las 3 de la tarde, 24 minutos, la mirada está puesta en Valencia, donde en 3 semanas el UCAM Murcia ya sabe que va a tener la Copa del Rey, esa que tanto ha peleado para estar, para la fiesta del baloncesto en toda España, para una Final Four, un fin de semana largo, donde va a haber muchas emociones y sobre todo donde el equipo de Sito Alonso quiere soñar en grande, González.
Sí, vamos a poner un poquito en contexto todo esto porque es un sorteo que conocíamos a partir de las 12 de mediodía, donde sí, el UCAM Murcia estará en esa Copa del Rey del 19 al 22 de febrero, pero va a jugar el día 20. Vamos a ir desgranando un poquito la fotografía que nos ha deparado la jornada de hoy. Hay que puntualizar que hasta el 8 de febrero, a pesar de que el sorteo ha sido esta misma mañana, hasta el 8 de febrero no se va a saber si UCAM Murcia va a ser cabeza de serie o no. ¿Por qué? Porque... Sí, qué disparate. Me vas a perdonar, ¿eh? No, claro. Estás totalmente perdonado. Es que es un despropósito importante. Vamos a explicar esto porque tiene miga la cosa. No sabrás si es cabeza de serie o no hasta el partido del 8 de febrero, donde Baskonia juega contra Gran Canaria. Y estamos hablando de que todo depende de ese partido, porque los de Sito Alonso actualmente, y ahora entraremos también en harina, son actualmente quintos en la tabla, por lo tanto no son hoy por hoy cabezas de serie, después de caer ayer ante Unicaja, no tienen en su mano ser cabeza de serie porque, aunque UCAM Murcia tiene su average general a favor, Baskonia tiene una oportunidad de oro. Si gana Baskonia, Gran Canaria se queda como cabeza de serie, es decir, cuarto en la tabla, y UCAM Murcia quinto, no sería cabeza de serie. Eso sí, en caso de derrota de Baskonia, por ese average que favorece a UCAM Murcia, el equipo de Sito Alonso sí que sería cabeza de serie. Estamos hablando, dentro de todo este entramado que es un auténtico lío, yo esta mañana hacía cuentas, miraba y incluso me costaba entender la situación. El quinto no cabeza de serie, es decir, puede ser UCAM Murcia, se enfrentaría al Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey el viernes 20 de febrero a las 9 de la noche. Y el cuarto, sí cabeza de serie, se enfrentaría contra la Laguna Tenerife, también mismo viernes, pero a las 6 de la tarde. Por tanto, el reparto está muy claro, clarinete diría yo. A ver. UCAM Murcia jugará contra el Barça, que aquí es donde está lo mollar, si no es cabeza de serie, porque el Barça sí es cabeza de serie. Por lo tanto, jugaría el viernes a las 9 de la noche. Y UCAM Murcia, que es el otro escenario, jugaría contra la Laguna Tenerife a las 6 de la tarde si es cabeza de serie. Por lo tanto, o Tenerife o Barça, dependiendo uno u otro. La gran pregunta que yo te hago ahora mismo es ¿qué ocurre, qué pasa, qué beneficia a Baskonia? Si ganar su partido contra Gran Canaria para medirse a Tenerife o si le viene bien el Barça. Te hago esta pregunta encima de la mesa porque es verdad que Lenovo Tenerife es un equipo venido a menos en los últimos compases, aunque siempre está en todo. Sí. Pero el Barça está teniendo muchos problemas a lo largo de la temporada. Bueno, en pie, con Xavi al frente del banquillo sí que se le ha dado otro aire, otro matiz. No es ese Fútbol Club Barcelona que vimos a principio de temporada. Este sí que tiene más fiabilidad en cuanto a un torneo regular como por ejemplo es la Liga Endesa. Pero claro, en un formato de competición tan corto, tan reducido, donde puede pasar absolutamente de todo como la Copa del Rey, puede haber, sorpresas. Y en este caso, que el UCAM Murcia, si juega contra el Barça, no siendo UCAM Murcia cabeza de serie, se le puede ganar perfectamente, porque tenemos el precedente hace muy poquito. Yo no me decantaría por mejor, yo lo prefiero por la tabla, por la situación, por la dinámica de resultados, porque en algo así, como una Copa del Rey, puede pasar absolutamente de todo. Y precisamente por ese mismo hilo, esta mañana tenemos reacciones, como por ejemplo la del director general de UCAM Murcia, Alejandro Gómez. Y dos grandes equipos, con lo cual cualquiera de los dos va a ser un gran partido, y tanto Barça como Tenerife nos lo pondrá muy difícil, y para nosotros súper contentos de estar aquí. Somos capaces de dar la sorpresa con cualquiera de los dos equipos. Bueno, no sé si somos la Cenicienta, lo que sí te digo es que venimos con muchísima ilusión, además está cerca de casa, vendrá mucha afición, intentaremos competir lo mejor posible, sea quien sea el rival. Y esto, Victoria, me viene perfecto para lo que tú precisamente me argumentabas. ¿A quién prefieres? Bueno, lo que sí que te puedo decir es que nadie quiere UCAM Murcia. Nadie quiere UCAM Murcia porque es muy rocoso y porque en este tipo de formatos se defiende muy bien, y tenemos el precedente más reciente en el playoff de la Liga Endesa. Hace 2 temporadas. Efectivamente. La pregunta es, ¿era mejor aquella plantilla o esta? Yo creo que esta está más compensada. Está bastante más compensada en todas las líneas. Hay voces dentro del equipo universitario que dicen
que quizá esta plantilla eso está más compensada, más equilibrada, y en todas sus filas tienen hombres, tienen jugadores de muchísimo potencial, además de una buena rotación. Perfecto, pues un UCAM Murcia que lo va a intentar, que quiere soñar en Valencia, pero que este fin de semana cerró la primera vuelta de la temporada sufriendo, pero dando la cara en el siempre importante y siempre difícil Martín Carpena. González. Sí, una derrota del UCAM Murcia que tiene varias lecturas, como por ejemplo el equipo universitario, que salió muy bien en la primera parte, si hablamos del primer cuarto y el segundo cuarto, con un parcial de 7-12 o 7-17, mejor dicho, donde posteriormente se llegó incluso a poner con un 30-43. Hay que decir de este partido que además UCAM Murcia se marchó al descanso siendo muy sólido con un 37-48 y claro, se abre la ventana o la puerta de, ostras, este UCAM Murcia puede volver a pegar un golpe, un puñetazo encima de la mesa en el Martín Carpena de Málaga. Después de ganar el primer cuarto 24-20, 24-17, si hacemos y separamos los parciales de manera individual, bueno, todo parece indicar que UCAM Murcia se iba a mover bastante bien por este Martín Carpena. ¿Qué pasa? Que después del vestuario, después del descanso, es cuando Unicaja da un golpe también encima de la mesa. Dice, no, aquí estoy yo, estoy con Tyson Pérez en mi equipo, que honestamente hizo un tercer cuarto tremendo, pero si tenemos que hablar de buenos terceros cuartos, el de Chris Duarte, que fue el gran timonel, el que llevaba el timón en la reacción de Unicaja, con un UCAM que quería escaparse, pero Unicaja siempre estaba detrás, al acecho, apretando. A falta de minuto y medio para el final del tiempo reglamentario, UCAM Murcia vencía 74-79, pero hay una pequeña desconexión que abre la puerta a la remontada, en este caso de Unicaja, y es cuando se llega a la prórroga. Un tiempo extra donde Unicaja muestra un poquito más de físico, más claridad, sobre todo en las piernas, y donde se dominaba el rebote con Tyson Pérez en este caso. Y una vez más, pues la afición de Unicaja chapó de 10, llevando a su equipo en volandas, como se suele decir, con un parcial final en la prórroga de 13-9 a favor de Unicaja y resolviendo el partido, que dejó bastantes imágenes interesantes, Victorio, como por ejemplo la de Sito Alonso, que estuvo prácticamente todo el partido sentado en la zona técnica. Se le preguntó por eso en el postpartido y esto fue lo que dijo. El entrenador creo que molesta más que ayudar. Se lo está haciendo muy bien. Me he levantado las 2 o 3 veces que me he levantado, sobre todo es cuando ellos se acercaban, pero desde la tranquilidad, porque yo creo que el equipo tenía bastante claro lo que estaba jugando y quería que esto se calmara. Y luego me ha sorprendido, sí que es verdad, una cosa durante el partido, que como tú bien dices, y lo has visto muy bien, me he levantado esa vez, pero luego habré estado 34 o 35 minutos sentado. Solo había una vez que he pedido que quizá le daba al balón en una tal y me han avisado por mal comportamiento, ¿no? Eso me ha extrañado muchísimo, ¿no? Si en mi mejor comportamiento de mi vida hoy me voy con un warning, ¿no? Tengo que hacérmelo mirar de una manera contundente. Voy a tener que estar 40 minutos sentados, ¿no? Vamos a explicar esto, porque hay que explicarlo. El árbitro principal de este partido, y Jesús Blázquez se ríe, era Peruga. Para nadie pasa desapercibido la relación que tiene Peruga con UCAM Murcia después de lo que pasó en el encuentro contra Tenerife, circunstancialmente, donde se pierde en el 0,3 segundos del final, de la bocina final, con esa invasión en el tiro libre, con ese triple que recibe UCAM Murcia casi sobre la bocina y con todo lo que trajo consigo. Entonces, Sito es muy inteligente, Sito esto entiendo que lo hizo también un poquito por hacer una pequeña protesta silenciosa, porque claro, Sito Alonso acostumbra a ser muy enérgico en los partidos. Sito Alonso acostumbra a protestar, a ser un incordio, que se me entienda con lo de incordio, un incordio para los árbitros, defendiendo sus ideas, las de UCAM Murcia en este caso, y llevando a los árbitros hasta la extenuación, ¿no? Un UCAM Murcia que en las últimas jornadas no está encontrando la victoria, por H o por B, por pequeñas circunstancias, yendo a la prórroga, por un muy pequeño margen de puntos. Pero un UCAM Murcia que es clave. No sé si ganar al Barça, pero que ahora viene como anillo al dedo. Pero encontrar muy buenas sensaciones contra Breogán en Lugo y contra San Pablo Burgos en el Palacio, González. Sí, y bueno, y en la FIBA Eurocup, que ya tiene su billete a cuartos de final asegurado, y eso también le va a permitir un poquito dar descanso y piernas a otros jugadores y verse en la rotación. Sí que es cierto que la Liga Endesa al final siempre es competitiva, siempre es dura. Ganarle al FC Barcelona también puede suponer un acicate de moral para el equipo universitario, y lo que se va a encontrar UCAM Murcia en ese camino, en ese sendero complicado hasta llegar a la Copa del Rey, es ir con buenas sensaciones, no solamente por el partido del Barça, sino porque puede seguir sumando convicciones y partidos ganados de cara a su gran objetivo, que no pasa por ser otro que el de meterte en playoff a final de temporada.
Ay, amigo, ¿cuánto queda? 3:36. Pero, Oye, dale. ¿Me dices tú lo de cuánto queda cuando has estado con la Copa R tanto tiempo? Sí, no, absolutamente. Pero que nos ponemos a pensar, vamos a terminar por lo menos la Copa, ya que está a la vuelta de la esquina y ya tendremos tiempo a hablar del playoff. Las 3 de la tarde, 36 minutos. Merecía la apertura Carlos Alcaraz, que en menos de 24 horas se juega el pase por primera vez, no lo ha conseguido nunca, a las semifinales del Open de Australia en Melbourne. Y por supuesto también muy orgullosos de lo que vaya a hacer el UCAM Murcia en esa Copa del Rey con los 8 mejores al término de la primera vuelta. Nosotros también seguimos hasta las 4 hablándoles de deporte con el Real Murcia, el Cartagena y el lío que hemos tenido este fin de semana en el fútbol regional. A todo trapo, 3 de la tarde, 39 minutos, nos toca hablar de lleno en la Primera Federación, porque el Real Murcia está muy preocupado. Es terrible el problema que tiene el conjunto grana con las lesiones y ayer derrota con falta de contundencia a las áreas por parte de los pimentoneros y un resultado bastante pobre de 0-2 contra el Algeciras. Así hablaba Adrián Colunga al término del partido. Creo que merecimos más. Al final ellos hicieron su partido, fueron mejores porque creo que plantearon el partido para lo que se dio. Fueron efectivos, aprovecharon muy bien salir a la contra, sabíamos de sus transiciones, sus centros laterales de cómo atacaban por fuera, lo aprovecharon a la perfección y luego creo que hicieron una gran defensa en bloque bajo donde nosotros hoy no tuvimos esa fortuna de hacer un gol. Ellos fueron mejores, pero les dio la oportunidad porque en el primer cuarto de hora Flaccus falla un mano a mano. En la segunda parte, otras tantas del conjunto grana que tuvo dos principales escollos. Uno, el guardameta del Algeciras y dos, su propio acierto, porque no fue el día del Murcia. Y así, de cara a puerta, es muy difícil. Pero antes de hablar del juego, todo está mermado por la situación de la plantilla, porque el Real Murcia está en jaque con la enfermería. Sin Alberto González, sin Héctor Pérez, sin Anchón Jasso, sin Diego Piñeiro, sin Mollita, tampoco estuvo Cristo Romero por sanción, y Alex Alc con una situación compleja de la que ahora hablaremos. Pero, ¿y Óscar Gil, que se retiró con calambres? Puede que no sea nada, o puede que llegue a regañadientes al partido en Teruel. Esta fue la charla con pregunta y repregunta en rueda de prensa que mantuvo Radio Murcia con Adrián Colunga. No, yo creo que Óscar está bien. Óscar lo que tiene es ritmo de competición y llega muy justo al final del partido y ya dijimos, mira, Óscar, hasta aquí. Anchón se ha roto, otro más, sí, hay que ser claro, es decir, otro jugador más que se rompe es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga? Podemos sacar valoraciones desde el primer día de pretemporada hasta hoy, claro que sí. Lo que yo pienso es intentar recuperarse lo antes posible todos los jugadores, pero no me pregunten más por las lesiones, porque... No me metes en un apuro. Lo que pasa que, ¿qué queréis que os diga? Yo no soy doctor, no soy fisio, yo con todas las cargas, ahora mismo se te lesiona Jasso, ¿qué quieres que te diga? Si es lo que hay, pues ahora recuperarse lo antes posible y ya está. Sale de una forma muy elegante Adrián Colunga, tiene un enfado que no puede con él. Por la mala organización de tener que verte con la resiembra del estadio, a la vez que la de Pinatar Arena, que obligó a tener 10 días de modo errante al Real Murcia, cambiando de superficie constantemente. Pero yo también lanzo una pregunta. ¿Y la preparación física? Porque hay un problema terrible de lesiones, insisto. Y decía, podríamos hablar desde principio de temporada, probablemente. Pero tampoco durante estos meses se ha corregido esa situación. Y en el Real Murcia están en todos los ámbitos de la oficina muy enfadados, porque en estos momentos le dan vueltas a todo, porque la situación es grotesca y así es muy difícil para Colunga o para cualquiera, porque el equipo no estuvo tan férreo en defensa como en otras ocasiones y se notó en el resultado final, pero que tampoco empañe las bajas el problema que tiene el equipo en este 2026, que no está dominando los partidos, que tiene problemas de continuidad en el centro del campo, que insisto, ya no está tan férreo en defensa, aunque esto quizás sí que se pueda achacar a las bajas, y que ha perdido su efectividad en las áreas. Y sí, probablemente la efectividad de cara al gol sea cosa de rachas, porque los 7 goles que lleva Flaccus en la primera vuelta, teniendo en cuenta la falta de generar fútbol en los primeros meses de competición, se pueden generar y se pueden aceptar. Y si hace otros 7 en la segunda, con 14 dianas, para un delantero centro en esta primera federación, yo creo que está bastante bien. Y no culpa a Flaccus, más allá de que tuviera errores groseros como el de ayer, en el inicio del partido, que pudo haber dado la vuelta a la dinámica. Me parece un delantero excelso para la categoría, ya lo aviso. Pero probablemente que falte juego por dentro, porque no esté Mollita, que debería ser el futbolista diferencial del Murcia cuando estamos ya al final de enero, pues creo que es un punto clave. Que Antonio David haya dejado de contar para el equipo también me preocupa. Ayer salió por las molestias Antonio David de Óscar Gil como último cambio por detrás de Sila. Pero es que aún así, con Gachaniga, con Isi Gómez, con Pedro Benito, con Ekain, con Flaccus, con Narro, con Jorquera, que vino para ser, recuerdo, el extremo encarador que necesitaba el equipo, lo recordarán de la presentación, es que para mí hay buen equipo.
con Juan Carlos Real de suplente, que aporta, con Palmer de suplente, que empezó muy bien con Colunga y se ha ido diluyendo. ¿Hay problemas en defensa? Sí. Y seguro que se merma el nivel del equipo también. Pero eso no quita que sea una plantilla competitiva. Y creo que nadie tiene duda de ello. Porque insisto en lo mismo de hace un mes y medio, incluso 2 meses. Que son casi los mismos, ¿eh? Que el Murcia hasta ahora se ha deshecho de Andrés López Carmona, que no contaba para el entrenador. Que Zeka apenas tuvo trascendencia, pues estuvo lesionado. Que Sabeljic estuvo 4 meses lesionado, sin jugar. Es decir, que son prácticamente los mismos, con los refuerzos de Óscar Gil, con los refuerzos de Narro y con los refuerzos de Jorquera. Ahora bien, los problemas de las lesiones son terribles, porque también está la baja de Álvaro Bustos, que antes no la hemos comentado, y que me viene como anillo al dedo para hablar de los extremos, porque es un problema terrible. Y Álvaro Bustos, del que empezamos a ver cositas, las que esperábamos, pues se fue diluyendo con la lesión, evidentemente, al dique seco, con los problemas en la rodilla. Y en ese sentido también sacamos una historia. ¿Qué pasa a día de hoy con Alex Salk? El Murcia no se quiere pronunciar y el jugador tampoco. Pero en este caso, y que se me entienda, podríamos decir que con lo vacío que está el horno, no se puede permitir el Murcia no meter un bollo, y menos un bollo como ese, que viene para ser importante. Un futbolista, el holandés, que vino para ser trascendental a principio de temporada y que en los últimos partidos, recuerdo, contra el Cádiz hizo gol y asistencia y se lesionó, y contra el sanluqueño salió en la segunda parte y hizo una asistencia. No sé si el Murcia, con los problemas de juego que tiene por dentro para encontrar ese último pase, puede permitirse dejarlo fuera. Y no sé si el Murcia, en esta situación, en este 26 de enero, tiene que reconducir la situación. Porque no está ni tan claro, ni tan decidido que el holandés vaya a salir, y yo no creo, ni tengo tan claro, y esto es opinión, lo de que vaya a salir o no, es opinión, pero de lo que no tengo duda es que como no lo trabajen bien, eso se puede enquistar, si no sale. Y me permiten que toque otro tema, el de la grada de animación, de los fondos nortes y de los fondos sur. Y no quiero entrar mucho en el tema, me van a permitir y también me van a entender, porque es peliagudo. Pero el primer culpable es el club, que de puertas para afuera guarda silencio y creo que no hace bien. Porque por dentro, pues si recomienda, si pide circunstancias, si pregunta, si aconseja, lo solicita susurrando. Y luego de puertas para afuera, espera que se solucione solo un tema que lleva enquistado meses y que ellos mismos lo saben. Y hasta ahí, y me van a entender, puedo leer. Por el comunicado hace unos días de la gente del Fondo Norte y por el comunicado de esta mañana de la gente del Fondo Sur. Mi pregunta es, con lo de ayer, de las pancartas del Fondo Norte pidiendo unificación de la animación, y la gente del Fondo Sur o de la zona de animación del Fondo Sur que no lo aceptó, y hubo mucha gente del Fondo Sur que se enfadó con esa grada de animación, mi pregunta es, ¿le afectó al equipo silbidos, pitos, la gente con disputas, en vez de animar a los jugadores en el césped, que ya iban perdiendo? Pues juzguen ustedes mismos, pero desde luego que está demostrado que no es ni plato de buen gusto, y 2, que se comentó entre los futbolistas. Pero son, además, 4 puntos de 12 posibles. Se ganó al sanluqueño en las primeras de cambio, se empata contra el Hércules, aunque la segunda parte del equipo, el Real Murcia, no está bien. Ni qué decirle los problemas del Murcia en Ibiza. Y ahora además pues pierdes contra un Algeciras que fuera de casa estaba muy flojo y que era tu momento para ganar, para revitalizarte y para volver a encontrar sensaciones en los puestos de promoción. Ahora sales del playoff, pero ¿qué es lo próximo? Ir a Teruel, otro rival directo en la tabla. Nos agarraremos, supongo, a que el Murcia es mejor visitante que local en la categoría, pero recuerdo que en esta situación el Murcia está a 2 puntos del playoff y a 4 del descenso y que está todo muy igualado, pero conviene apretar los machos, no dejar que se enquisten situaciones, buscar en el mercado de fichajes lo que haya que buscar, pero sobre todo empezar a sacar puntos. Y probablemente para recuperar una estabilidad defensiva, lo primero que haya que hacer sea asegurar la integridad física de los futbolistas, que viéndolo visto, con tantos problemas musculares, uno ya se plantea qué es lo que no está saliendo bien en el Murcia.
Sin embargo, a las 3 de la tarde, 48 minutos, vamos a conocer también la última hora. Vamos a ver cómo está el Fútbol Club Cartagena. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Pues mira, sale reforzado el conjunto de Javi Rey porque recupera sensaciones y empata. 2-2 contra el Europa, en un partido muy importante para los intereses del cuadro albinegro en Primera Federación. Por cierto, el técnico orensano, que ya pudo contar con los 4 fichajes de invierno que obtuvieron el ok del trámite de sus fichas para disputar el partido. Que no sabíamos hasta última hora si lo vamos a tener o no, efectivamente. Lo comunicó el club el propio sábado por la mañana, y donde destaca el nombre de Yanis Rahmani, el franco-argelino que entró en la segunda mitad, marcó 2 goles en 45 minutos para empatar el encuentro y sacar ese punto ante el Europa. Precisamente sobre el ex del Málaga habló Javi Rey y le dedicó unas palabras en el postpartido. Vamos, Yanis, lo que dije en la previa, es el jugador del mercado de invierno que mejor llegó con mucha diferencia y se vio reflejado. Posiblemente tendríamos planeado para 30 minutos, pero por las circunstancias tuvo que jugar 45. El pobre hombre ya no puede ni caminar ahora mismo. Metió 2 goles, un jugador diferencial. Un encuentro... Estaba tieso el pobre. Estaba el pobre, si lo ha reconocido el propio Javi Rey. Exhausto físicamente, sí. Recordemos que llega del paro. Un encuentro en el que le costó entrar al partido al conjunto albinegro porque empezó dominando el Europa, que se adelantó un poquito pasada la media hora del partido y que luego se complicó más todavía porque llegó el segundo gol 7 minutos después. En la segunda parte, ya digo, con el cambio de Yanis Rahmani en la entrada, pues se cambia ese guión del FC, que vuelve a mostrar el mejor registro de la temporada con los 2 goles del franco-argelino. Un FC, por cierto, que ahora se coloca en la parte media de la tabla, pero que pierde al capitán Alfredo Ortuño después de su lesión en el partido de este mismo sábado. Lo que faltaba. El delantero de Yecla, que sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según ha informado el club en un parte médico. Además, Javi Rey comentaba el viernes que le iba a dar unos minutitos a Luis Redondo, le dio al final 10, porque como ya venía algo tocado, señaló el propio técnico orensano el viernes. Vamos a ver qué tal avanza ese Fútbol Club Cartagena, un equipo albinegro que, recordemos, sigue con el foco puesto, o sobre todo las últimas semanas, en el entrenador, en Javi Rey, que veremos a ver cómo avanza esa tesitura. No sabemos si match ball en el partido de este pasado fin de semana, lo que superó el técnico de Orense, pero lo que queda claro por parte de Javi Rey, y yo lo digo ahora, que están las vacas flacas, es que creo que es un muy buen entrenador, que el año pasado estuvo al borde del ascenso. Y cuando las cosas no salen, seguramente sea algo más. Y que cuando el equipo estaba muy bien, se empezó a desestabilizar. Recuerden los comunicados del día del partido contra el Villarreal, una horita antes, y empezaron a sucederse las cosas y a desestabilizarse, desde mi punto de vista, desde fuera al equipo, que terminó pasándole factura a la plantilla de Javi Rey. Que ojo, no digo que no tenga cosas que mejorar. Que ojo, no digo que sea una plantilla muy mejorable en ciertas situaciones. Pero que también creo que hay que entender un poco que en esta primera federación hay rachas, hay estados de forma, y este Cartagena empezó muy bien la temporada. Tanto como para dudar ahora de que aquello fue tan solo un espejismo. 3 de la tarde, 51 minutos, casi 52. A la vuelta seguimos hablándole de más temas, porque tuvimos un lío peliagudo, la segunda y la tercera federación, un montón de cositas todavía por apuntar. Venga. Vamos muy breve, que tenemos mucha plancha con la segunda federación, con ese grupo cuarto, con los equipos de la región de Murcia. Blázquez. Sí, porque empezamos con el derbi entre el Águilas y la Deportiva Minera, que acabó llevándose por 0-1 el conjunto del Llano del Beal con un gol de Omar Perdomo. Checa, el entrenador de la Minera, destacó el papel de sus jugadores. Sí. Pero por su parte, el técnico del equipo del Rubial, Adrián Hernández, no acabó del todo contento con su equipo en la primera mitad. Este resultado hace que el Águilas se baje del liderato del grupo cuarto y beneficia a Lucán Murcia, que sacó una victoria por 1-2 con goles de Alberto Soto y Dani Aquino en su visita a Chapín. Al que no le sonrió la suerte fue al Yeclano Deportivo en su visita a Linares, donde cayó por 2-1 y en el que Iván Ruiz pues se mostró crítico con que le faltan piezas y fondo de armario. Y al que tampoco le salió la cara en la jornada fue al Lorca Deportiva, que no pasó del empate a 0 ante el Recre, y donde Sebas López luego en el postpartido arropó a sus jugadores. Así que la clasificación del grupo cuarto de segunda federación se queda con el liderato de Lucán Murcia con 37 puntos, seguido del Águilas a un punto con 36. Entra en puestos de playoff la Deportiva Minera con 32, mientras que Yeclano y Lorca caen a la zona media con 30 y 29 puntos. Vale, en el grupo 13 de tercera tuvimos esta jornada: Muleño 1, Caravaca 1, Yeclano B 0, Muleño 3, Imperial 0, El Palmar 0, Minerva 1, UCAM B 0, Pulpileño 1, Águilas B 0, Cartagena B
1, Deportivo Marítimo 1, Olímpico de Totana 1, Molinense 2, Cieza 5, Santomera 0 y Val Azul 0, Santa Cruz 1. El Cieza lidera con 45 puntos, seguido en playoff del Imperial, Molinense, Olímpico de Totana y Mazarroni en descenso, Santomera, Muleño y Yeclano B. Pero es que tuvimos lío grotesco con un partido de primera autonómica, donde el Jabalí Viejo Lañora y el San Ginés de la Jara, equipos de una pedanía murciana y de una población cartagenera, tuvieron un partido en empate que derivó en terribles altercados finales, según denunció públicamente la entidad visitante, y abro comillas. Al finalizar el encuentro, más de 100 personas se acorralaron y golpearon a nuestros jugadores y cuerpo técnico, llegando incluso a agredir, intentando utilizar navajas. La peor parte se la llevó nuestro entrenador Aridane, al que terminaron golpeándole con un palo de madera en la cabeza. Se puede leer en sus redes sociales, y en Radio Murcia nos pusimos en contacto con todas las partes para aclarar lo sucesivo. La gente del San Ginés de la Jara nos hablaban de amenazas durante todo el partido, y que al terminar, con una avalancha, con la mayoría de los jugadores de la plantilla rival y 30 o 40 personas de las gradas que fueron a pegarles. Y hablan de las circunstancias, de lo que sucedió, pero es que además, ¿cuál es la última hora de este suceso, vamos a decir, trágico y vergonzoso de nuestro fútbol regional, Velázquez? Pues que la Federación Murciana ha abierto un expediente al Jabalí Viejo Lañora por estos altercados después del pitido final. Según han comentado a Radio Murcia, la territorial se va a reunir esta misma tarde con sus servicios jurídicos, y que a la vez siguen investigando los hechos y quién fue la persona o personas responsables de los mismos. Además, el próximo miércoles seguramente conoceremos cuál ha sido la sanción impuesta para el Jabalí Viejo Lañora cuando lo resuelva el juez de competición y dicte la sentencia. Vale. Una sanción que puede ir desde un tema económico hasta un posible cierre de campo. Perfecto. Y por su parte, el club local ha emitido esta mañana un comunicado en el que condenan cualquier acto de violencia e informan que cooperarán con la investigación de la Federación y con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad. Esto es importante, que aunque ocurra y no se pueda controlar, o evidentemente no lo hayan podido controlar, merece la pena, González, no sé tú cómo lo ves, que reconozcan y condenen cualquier acto de violencia, igual que cuando lo publicamos ayer nosotros lamentaban evidentemente los hechos y lo ocurrido en el partido del sábado por la tarde, y que vayan a cooperar con la investigación de la Federación y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, o lo que es lo mismo, para intentar paliar esto y que no vuelva a suceder, porque telita marinera. González, además, más cosas para cerrar en estos 30 segundos que te quedan. Liga Femenina Endesa, derrota del Ozono Global Highs ante Casa de Monzaragoza, domicilio 8-5-7-1. Y por cierto, UCAM Murcia, que va a habilitar un acceso preferente a los abonados exclusivamente para adquirir nuevos abonos de cara a la Copa del Rey, que esto es importante, no por sorteo, no por manos inocentes, no. UCAM Murcia da preferencia a sus abonados y pondrá todo a disposición para que puedan comprar entradas y abonos, en este caso, para la Copa. Pues ya lo han visto, que está nervioso perdido Rubén González de aquí hasta que llegue la Copa del Rey. Ya saben que va a ser un fin de semana chulo y que va a coincidir con el Murcia Cartagena, así que ya todo se atará. Gracias, Jesús Blázquez. A ti, Victorio. Gracias, Rubén. Es la cosa. Eso es, así que pórtense bien, sean buenos y disfruten. Mañana 3:20, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo. Eso que dice Paco Jo siempre. Chao, chao.